Buenas tardes, ya estamos con un nuevo programa en Serlo y Parecerlo por hubradio.online. Hoy día estamos con una invitada muy especial que, a diferencia de acá de Latinoamérica, ya hace mucho frío. Ella está en Francia y el tema que queremos conversar principalmente tiene que ver con el coaching intercultural. Ella es una venezolana que se fue a vivir a Francia. Ahí nos va a contar ella detalle de lo que está haciendo. Pero para nosotros es súper importante poder ver este fenómeno que está pasando en toda la región, en donde nosotros los chilenos nos vamos a Perú, los peruanos se vienen a Chile, los venezolanos están por todo Latinoamérica, indios también están llegando mucho a Latinoamérica, y así nosotros los chilenos se están yendo a Miami. Pero con Francia hay un tema particular que yo quiero conversar con Vanessa, porque cambia un poco la cultura, en realidad harto, ¿ya? Y lo mismo que pasa con Estados Unidos. Es por ello que hemos querido invitar a Vanessa Maneiro. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, todo muy bien por acá. ¿Qué hora tienes tú allá? Aquí son las 6:15 de la tarde. Mira, acá son las 2:14. ¿Y el clima? ¿Cómo está el clima por allá? Sí, hace bastante frío, efectivamente. Estamos en -5 grados. Y bueno, la diferencia es grande entre Latinoamérica y Europa. De verdad que hace bastante frío. Claro. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, Vanessa. ¿Quién es Vanessa Maneiro? Partamos por ahí. Sí, efectivamente, bueno, primero que todo soy mamá, tengo 2 niños, estoy casada con un chileno y bueno, nada, yo soy relacionista internacional, politóloga a la base, y ahora estoy en esta aventura del coaching, y digo esta aventura porque la traje a mi vida como parte de mi experiencia personal y profesional. Y sobre todo porque tengo una experiencia de 15 años en el acompañamiento, en la asesoría de personas a nivel social. La idea del coaching nace porque, por supuesto, por mi travesía de haber venido de Venezuela a un país de Europa. Era mi primera experiencia. Y segundo, porque, bueno, nada, he trabajado con personas de muy bajos recursos, he trabajado en la parte humana y sobre todo mi experiencia como cónsul de Venezuela en Francia también fue directamente con las personas que eran encarceladas aquí en Francia, con personas violentadas conyugalmente, casos trágicos realmente que les toca a uno trabajar muy de cerca, y bueno, y esa sensibilidad me trajo al mundo del coaching, pero sobre todo a la parte intercultural que es tan de boga en este momento a nivel mundial. Claro, hoy día nos estamos todos cambiando, nadie quiere estar en un solo lugar. O sea, quiere decir que tú te fuiste a Francia como cónsul y después nunca volviste. Sí, bueno, efectivamente no me vine como cónsul, me vine porque me casé, solicité un año sabático y bueno, empecé mi trabajo aquí como encargada cultural. Después fui nombrada cónsul. Vista la situación de mi país, finalmente decidí otra vía y creé mi empresa de coaching. Por supuesto, empecé a estudiar y a formarme en el Instituto Internacional de Coaching en Génova,
y estudié la programación neurolingüística. Pero ¿qué sucede? A través de esto, mientras yo estudiaba, yo estaba en un proceso de integración mismo. Ese proceso que pasa uno como extranjero y que es bastante complicado, sobre todo cuando no dominas la lengua, el lenguaje. Obvio que yo hablo varios idiomas, pero no hablaba francés a la época. Y bueno, ese proceso de adaptarte a la cultura, de adaptarte a un nuevo lenguaje que no es el tuyo, pero sobre todo adaptarte a la cultura, porque nosotros como latinoamericanos somos muy abiertos y el francés particularmente es muy cerrado. Yo hoy por hoy tengo la nacionalidad francesa, pero puedo decirte que no fue fácil. O sea, yo tengo 15 años aquí y la obtuve recientemente el año pasado, lo que significa de que esos 14 años de camino fueron fuertes, sobre todo en ese sistema de integración donde la gente es muy cerrada, donde las normativas se cumplen. Sobre todo para el latino es difícil adaptarse a reglas. Eso era la primera pregunta que tengo, porque en Estados Unidos me dicen lo mismo. ¿Qué piensa un francés del latino? Y también entiendo que para ellos somos todos lo mismo, digamos. Sí, lo que pasa es que lamentablemente tenemos una figura ante el europeo de que somos desorganizados, de que no hay una estructura concreta de ciudadanía. Nosotros formamos parte del tercermundismo y por ende nosotros no seguimos reglas. Y por eso fue que lo dije, precisamente porque el hecho de no seguir reglas hace de que no cumplamos ciertos patrones de la sociedad que están establecidos en todas partes, pero que en nuestros países latinos no se cumplen, se cumplen de acuerdo a ciertos principios o simplemente hay que pagar porque no se cumplan. Pero aquí sí, aquí en Francia, si tú no cumples la regla, pues eres sometido a multas, simplemente eres extraditado. Y eso se cumple aquí. O sea, cuando yo hablo de reglas, por supuesto, si a ti te dicen que tú tienes que pagar impuesto al año, tienes que pagar el impuesto. Si no puedes hacer ruido, porque en el caso de Francia no puedes hacer ruido, no puedes hacer fiestas hasta altas horas de la noche, evidentemente tienes que cumplirlo porque si no te llega la policía. Entonces son cosas que directamente nosotros no estamos acostumbrados, sobre todo en la forma del ser latino. Nosotros somos dicharacheros, estamos siempre en la fiesta, y consideramos que bueno, que quizás adaptarnos a una cultura que es muy cerrada es complicado, y sobre todo si no conocemos esa cultura. Claro. Y cuando ven a un latino, como que te aíslan, ¿cómo funciona esa parte? No hay un aislamiento como tal, pero por ejemplo, hay ciertos países que están catalogados por el cartel de la droga. Hay ciertos países que están catalogados por este tipo de temáticas que son fuertes, y el latino no es que es visto como un delincuente, pero dependiendo del país que venga puede ser catalogado como tal. Por supuesto que hay un cierto nivel de por supuesto de inteligencia, y vamos a decirlo así, de que la gente, evidentemente, si tú vienes con una licenciatura, vienes con un doctorado, vienes con un nivel educativo correcto, por supuesto que puedes adaptarte a la cultura. Pero ¿qué pasa? Los sistemas son distintos, no es que tú vas a llegar como en los países latinos, que vas a llegar trabajando. O sea, aquí tienes que pasar un proceso, tienes que hacer una equivalencia de estudio. No siempre una persona con un doctorado va a empezar desde el inicio con su carrera. Puede empezar directamente, a empezar nuevamente la carrera. Puede que la carrera no sea validada porque hay acuerdos internacionales que no te lo permiten y tienes que iniciar de cero, o puede ser que de acuerdo a ciertas carreras, como por ejemplo la medicina, te la acepten a mitad de carrera.
Pero entonces es un proceso complicado porque cuando nosotros venimos ya con ciertos estudios y con un nivel avanzado académico, el recomenzar de cero no es exactamente ese sueño que nosotros tenemos como cambio de país y como progreso. Sí, ese es un tema que veníamos conversando la semana pasada con un par de colegas. Regularmente cuando uno llega a un país hay tratados, cuando uno tiene títulos profesionales. En el caso nuestro de Chile tenemos el Tratado de La Haya, que en el caso mío yo estudié en Europa y te piden un timbre atrás, más unas cosas, y eso tú lo presentas acá en Chile y eso te da derecho a que es un título válido. ¿Ya? ¿Cómo funciona allá en Francia, por ejemplo, para un latino? ¿Hay países que están asociados, están organizados, que pueden tener esta misma forma de poder legalizar la documentación? Sí, es exactamente igual, es el mismo tratado, solo que, claro, tienes que tener apostillados y legalizados los documentos. Los latinos, obvio que siendo del habla hispana, tienen que traerlos traducidos con un traductor reconocido. Por supuesto que si son personas que están viniendo, por ejemplo, una persona que venga de un país donde no hablamos solo de latinos, que vengan de un país donde hay guerra, donde los derechos humanos no se respetan, y no les da tiempo de apostillar y no les da tiempo de legalizar los documentos, la tarea es un poco más difícil. Sin embargo, no significa de que no puedan ser aceptados y puedan pasar por el proceso de solicitud de asilo, pero evidentemente el camino es más largo y sobre todo para el que viene emprendiendo no con la intención de solicitar el asilo, sino con la intención de obtener la residencia y de obtener incluso la nacionalidad. Entonces, para estas personas yo siempre recomiendo que hay que hacer las cosas correctamente para poder llegar a países como estos europeos. Esa es otra pregunta que tengo. Tú hablaste del asilo. Ese es otro proceso. Uno tiene dos caminos para entrar a un país, independiente que sea Francia. Sí, tienes dos caminos. Está el camino de entrar como residente. En realidad son tres, porque por ejemplo, está el camino de los expatriados, que son las personas que vienen de un trabajo a otro y que entran con un permiso de trabajo. Eso les da un estatus de residencia en el país que les permite solo el periodo que dure su misión. Lo que significa que si es una misión de 4 años, van a tener un permiso de 4 años, que puede ser renovable por 4 años más, dependiendo de las empresas. Y esta figura que son las personas que vienen, por ejemplo, como estudiantes, que obtienen una carta de residencia estudiantil o que vienen directamente, por ejemplo, acompañando a alguien que esté ya con trabajo y tienen su carta de residencia. Hay cartas de residencias que son de 1 año, hay cartas de residencias que son de 2. ¿Cuál es la diferencia? Las que son de 1 año normalmente son personas que vienen acompañando a alguien y son renovadas por año, y las de 2 son para los estudiantes. Pero en el caso del asilo son procesos totalmente distintos y mucho más complicados porque son evaluados de acuerdo a la solicitud de la persona. Y como te decía, si son personas que vienen porque son torturadas en su país, que son personas donde se infringen los derechos humanos, donde son países en guerra, entonces primero se clasifican por continente y después, una vez de esto, o sea, lo que es válido totalmente es el pasaporte, el documento de viaje, y a su vez no es estrictamente necesario que tengan toda la documentación, pero sí son verificadas las informaciones que son dadas. Entonces, bueno, pasan por un proceso de 9 meses de evaluación de asilo, donde por supuesto no es fácil, son caminos bien difíciles, y después de estos 9 meses pueden volver a intentar, si por ejemplo el asilo es negado, pueden intentar hacer una apelación que dura 6 meses más el proceso, y si no son extraditados a su país, pero tienen que escoger un país de destino para el regreso. Entonces es complicado, no es tan fácil. Sí, no es tan fácil como en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, una respuesta simple.
pero creo que allá es mucho más complejo. Y tú cuéntanos cómo ayudas a estas personas que están en Latinoamérica y se quieren ir hacia Francia, por ejemplo. Bueno, en mi caso, yo tengo mi empresa que a través de mi empresa me pueden contactar directamente, pero sin embargo yo estoy como voluntario en Secure Catholic, que es como el Cáritas de Latinoamérica. Allí, a través de Cáritas, yo estoy en todo lo que es el asesoramiento y el acompañamiento de personas, no solo solicitantes de asilo, sino en precariedad. Pero, por supuesto, por la experiencia, todas las personas que llegan no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, pasan por mis manos para yo ayudarlo en un sector específico, porque yo estoy en un sector, en una región específica, y a su vez yo colaboro con este organismo en todo lo que es la formación de los voluntarios. Entonces, bueno, por supuesto pueden contactarme directamente, pueden contactarme a través de Cáritas, y el proceso de acompañamiento más que todo es hacer la conexión entre los organismos de aquí de Francia para que puedan las personas dirigirse a estos organismos, solicitar o ser intermediario de las personas ante los organismos, por supuesto hacerles de traductora porque obvio que muchas personas no manejan el lenguaje, el idioma, y a su vez, por supuesto, darles ese soporte, sobre todo humano, porque cuando una persona está solicitando el asilo, muchas personas vienen afectadas psicológicamente, porque son personas que vienen cuando solicitan el asilo, porque vienen por cuestiones muy particulares y puntuales. Entonces vienen mal psicológicamente, entonces también darle ese apoyo que necesita la persona como humano y esa fuerza para poder afrontar todos los términos legales, porque son cosas que tienen que saber afrontar y que tienen que adaptarse sobre todo a una nueva cultura, que no es fácil. Claro, dijiste algo clave, yo no lo había asociado. Toda la documentación tiene que estar en el idioma. Sí, es correcto. Y tiene que haber un traductor ahí. Es correcto, sobre todo en el caso de las personas que solicitan el asilo es mucho más complicado, y hay organismos en Francia que sirven de intermediario para hacer las traducciones. De hecho, hay trabajadores sociales que son directamente de los organismos relacionados para la solicitud de asilo, que hacen contacto directo con traductores para poder hacer la traducción de la documentación. Ahora bien, hay voluntarios en todas las asociaciones, porque esto funciona como está el organismo primordial, que es la OFI, que es la que se encarga de hacer de retener la solicitud de asilo, y a través de eso hay distintas asociaciones encargadas de procesar la solicitud. Entonces, claro, estas son las que ayudan a las personas a conseguir albergue, a conseguir un lugar donde dormir, a conseguir incluso, sobre todo para las familias que tienen niños pequeños, a conseguir un lugar acorde que permita mantener una familia. O sea, cuando te hablo de un lugar acorde, quizás un pequeño apartamento tipo estudio, pero esto es mientras dura la solicitud. Y estas mismas asociaciones se encargan de ayudar económicamente a las personas, pero obvio que es algo que no se conoce, sino que es uno mismo como voluntario que va conociéndolo a través de todo el proceso, y que vas descubriendo, porque se va descubriendo en el camino muchas cosas que no están escritas. Claro. Y ahora, ¿de qué países te ha tocado poder trabajar con personas, apoyarla, hacerle coaching? Bueno, en el caso por parte del voluntariado, yo he apoyado muchas personas del África, de
de Arabia Saudita, porque existe una gran población de personas que solicitan el asilo acá y que inmigran. Igualmente latinoamericanos, bueno, de latinoamericanos ahí han habido colombianos, venezolanos, peruanos, pero eso es hablando desde el punto de vista del voluntariado. Sin embargo, desde el punto de vista de mi empresa, yo tengo clientes de Chicago, tengo clientes de Illinois, porque estoy también siendo bastante conocida en Estados Unidos. Tengo clientes en Perú, en Chile, en Argentina y en Colombia. O sea, si es a nivel de Latinoamérica. Y por supuesto franceses. Entonces, claro, el trabajo es distinto desde el punto de vista del coaching, porque cuando yo te hablo de que tengo personas francesas, o sea, hablo de que, bueno, yo también llevo el coaching parental, el coaching familiar, todo lo que es la confianza en sí mismo, que es otro trabajo muy aparte a lo que es la parte intercultural. Pero también hay franceses que se están yendo a otros países porque las empresas los envían y ese proceso de adaptación también es importante para ellos y buscan un coach intercultural. Claro, mira, a mí me pasa mucho que me toca viajar bastante por Latinoamérica y el año pasado ya estuvimos en Estados Unidos a mí me encantaría tener una persona como tú que me vaya ayudando. ¿Ya? Cuando partimos recién en Perú nos costó muchísimo por tema cultural, la negociación. Fíjate que la negociación en Perú se hace distinto a como se hace en Chile, ¿ya? Y también como se hace en Colombia. Imagínate que uno de los problemas que tuvimos era el precio. Chile es uno de los países más caros de Latinoamérica. Entonces yo no puedo cobrar lo mismo en Chile que en Perú, que en Colombia, que en Paraguay, que en Uruguay. ¿Tú también apoyas de ese punto de vista, de poner el precio o conocer más o menos cómo es la cultura del punto de vista del precio que tengo que poner para un producto, por ejemplo, o un servicio? Sí, por supuesto, estamos claros. Yo no, o sea, mi precio, vamos a decirlo, el precio que yo le doy a mis clientes aquí en Francia no es el mismo que le doy a los latinoamericanos, porque es evidente que tú tienes que adaptar el precio de tus servicios en función del costo de la vida de cada país. Y por supuesto, incluso en el caso de los latinoamericanos, muchas veces me ajusto incluso a sus necesidades, porque a veces hay personas que no tienen la posibilidad de pagar lo que incluso la tarifa que estoy solicitando, pero eso creo que está en la medida del profesional mismo que tienes enfrente. O sea, cómo tú realmente estás realmente entregado a tu trabajo y puedes incluso ayudar a la persona sabiendo de que más adelante esa persona puede recomendarte y que la idea es esa, o sea, la idea es saber ayudarnos de una manera u otra. Y sobre todo esto que hablas del precio, por supuesto, una de las cosas que me hablabas era de la negociación y cómo tú negocias realmente con otros países, porque sobre todo es eso, o sea, dentro de las relaciones internacionales y dentro de mi experiencia como relacionista internacional, es una de las cosas que aprendes, que tienes que saber adaptarte y sobre todo en cuanto a los acuerdos que son firmados entre países. Entonces, el hecho de que tú conozcas esos acuerdos hacen que faciliten tu trabajo como servidor público hacia tus clientes, porque tú mismo conoces, estás enterado de cómo es el proceso y puedes facilitar todas las informaciones de manera correcta a las personas interesadas. Bien, yo hoy día estoy en una negociación con un francés y me ha costado ponernos de acuerdo, ¿eh? Él lleva años en Chile, pero todavía no llegamos a ese momento de que ya vamos a cerrar alguna negociación. Así que también ahí es bueno el tema cultural que trae cada nacionalidad. ¿Eso también te ha tocado verlo? ¿Te ha tocado que alguien que va a ir a Francia necesita apoyo de ese punto de vista? Sí, porque efectivamente a veces surge, Marcelo, que podemos hablar el mismo idioma, pero como venimos de países distintos, la cultura es distinta y entonces lo que tú consideras estar diciendo en el mismo idioma no es exactamente, no necesariamente tiene el mismo sentido. Y
cuando las personas, por ejemplo, vienen de otros países, que por ejemplo los latinos que vienen y se tratan de adaptar a la cultura francesa, así hablen el idioma francés, no significa que el francés necesariamente los va a entender, porque precisamente es lo que pasa, que cada quien tiene una forma de pensar distinto, así como nosotros tenemos refranes distintos, que a veces los refranes entre nosotros mismos no los entendemos, pero a lo mejor tú le dices un refrán a un francés, se lo estás diciendo en su idioma y él no lo va a entender, porque su cultura es otra. Igual y va a ser viceversa. Entonces, el proceso de aprendizaje es mucho más lento en la adaptación cultural, porque incluso tú tienes que saber interpretar qué es lo que él está pensando, que a veces no es exactamente lo que está diciendo. Entonces es muy complicado. Sí, mira, me estoy recordando, me tocó trabajar mucho tiempo en México, estuve trabajando ahí, y parecía chiste porque trabajábamos con argentinos, mexicanos, peruanos y yo de Chile. Y había momentos que íbamos a comer y no nos entendíamos. O sea, y estamos hablando de gente que habla el mismo idioma. Imagínate con un francés o con alguien de Estados Unidos, por ejemplo. El tema de los modismos. Ahí, ¿qué es lo que propones tú? ¿Qué sería bueno? Me pasaba en México que terminamos hablando en inglés para poder tener un neutro. Yo no hablo muy bien inglés, pero trataba de comunicarnos en un neutro. ¿Qué nos recomiendas tú cuando nos toquen este tipo de trabajo con un francés, por ejemplo? Sí, a veces es bueno tratar de buscar el punto medio y buscar el idioma donde coinciden. Sin embargo, yo como coach trato más de ir más allá, y es en el tema de la comunicación, porque a veces nosotros nos estamos comunicando en el mismo idioma y aunque estemos hablando inglés todos, no necesariamente nos vamos a entender, porque así como tú eres chileno, que tu lengua maternal es el español, y comienzas a hablar inglés, que no es tu lengua materna, evidentemente en algún momento tú puedes incluso tener un cortocircuito con la otra persona. Entonces la comunicación sobre todo es importante. Hay que saber escuchar, hay que tratar de interesarse un poco más en lo que la otra persona quiere decir, repreguntar sobre todo, porque si hay algo que no se está entendiendo es porque simplemente hay algo que está mal dicho. Y aunque consideramos que lo estamos diciendo bien, es porque esa barrera y esa frontera cultural no lo permite. Y yo te lo digo básicamente, mi esposo es chileno, yo soy venezolana, y al principio yo no me entendía en ciertos aspectos con él, y era por esa barrera de la cultura. Era simplemente una forma de vida que en la medida en que tú vas viviendo, compartiendo con la persona, vas adaptándote a su cultura y viceversa. Y es exactamente eso. O sea, cuando una persona emigra, cuando una persona va a otro país, tiene que adoptar esa cultura, porque el latino, ¿qué es lo que hace? El latino se rodea de los latinos en Europa. Y tú ves que el entorno es solo de latinos. Entonces, cuando alguien por ejemplo, algún francés se incorpora a la fiesta de los latinos en Francia, entonces es el francés el que se siente un poco incómodo, porque nosotros no hemos salido de la Latinoamérica. Realmente nosotros hemos traído Latinoamérica a Francia, pero no nos hemos adaptado a Francia. Entonces mi recomendación real es que cuando nosotros emigramos, lo primordial es tratar de adaptarnos. No significa olvidar nuestras raíces, no significa olvidar nuestros modismos ni nuestra propia cultura. Sobre todo no significa olvidar nuestra sonrisa, porque incluso hasta la sonrisa a veces no la comunicación, pero estamos contigo de vuelta.